Anclaje, ¿sí? Ahí tendría que anclar la pantalla que está compartiendo. Ya, ok. Ahí estaría. Crucemos los dedos. Gracias, Joaquín. ¿Ya, profe? Esperemos que sea así. Bien, como les decía, esta clase le puse el teorema de la bisectriz. Este es un teorema súper famoso. Siempre lo van a encontrar en cualquier libro de geometría. Y cuando uno lo descubre, realmente puede ir a repasar ahí. Hay muchos típicos problemas de Olimpiada en los cuales conocer este teorema le ayuda ahí a resolver algunas partes. Eso me recuerda también, iba a hacer el comentario y después se me va a olvidar. He recibido ya hartos enunciados del problema de Olimpiada, les había comentado, y los he ido revisando porque sé que ese es un tema difícil. ¿Cuál es el objetivo de ese problema de Olimpiada? Que ustedes puedan poner en juego sus capacidades, sus competencias de pensamiento profundo. Entonces, claro, hay quienes han encontrado estos libros que se dedican a poner problemas de Olimpiada con todos los detalles de la solución, y está bien, no hay ningún pecado en eso, pero procuren en ese caso, aunque la lean primero, no irla copiando, porque pierde totalmente el objetivo del trabajo. Lo que yo quiero, mi idea era que miraran el bosquejo de la solución. Siempre hay ahí un bosquejo en las páginas de Olimpiadas que dice cómo se hacía sin mucho detalle, pero que ustedes rellenaran esos detalles con su manera de comunicar. No tiene mucha gracia que vayan y copien la manera de comunicar de otra persona, ¿sí? Esa es la reflexión para quienes encontraron esos libros y desde ahí van a sacar problemas, o los que piensan hacerlo así. No es la idea que me muestren que pueden copiar al pie de la letra lo que otra persona dice. Lo que quiero es que, viendo cómo otra persona explica algo, ustedes usen sus herramientas de comunicación para contar. Es el mismo cuento, pero son distintas maneras de hacerlo. Ya, ese era un paréntesis. Cierre paréntesis, teorema de la bisectriz. Bueno, nosotros conocemos las bisectrices, las definimos como elementos secundarios de un triángulo, las bisectrices, los ángulos interiores, ¿cierto? Pero como ahora también nos van a preocupar las bisectrices de los ángulos exteriores, hacemos esa diferencia. Y entonces a esas que nosotros siempre llamamos bisectrices, ahora les vamos a poner este apellido bisectriz interior del triángulo. Acuérdense que son tres las bisectrices que trazamos, una por cada ángulo interior. A esas tres las llamamos bisectrices interiores, ¿sí? Y el teorema, el famoso teorema de la bisectriz, todos los demás son anexos, digamos, es que cada bisectriz interior de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Miren qué loco. Miremos en GeoGebra lo que pasa, para poder entender primero el teorema. Aquí está el GeoGebra. Están viendo el GeoGebra, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí. Triangulito. Bisectriz. Voy a poner ahí el punto de intersección. Y voy a calcular. Tengo que sacar sus fotos de aquí para poder calcular. ¿Qué es lo que dice el teorema de la bisectriz? Que la bisectriz interior, esta que está aquí, CD, divide al lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? El lado AB, ¿verdad? En segmentos que son proporcionales a los otros dos lados, o sea, al lado AC y al lado BC. Entonces calculemos cuánto es AC, BC. Y calculemos, fíjense que ahí que puse AD, 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 BD. ¿Qué pasa? Disculpen, es que hay alguien en la sala de espera que no me deja seguir. Ahí, ahora sí.
AD, BD. Ya, y veamos. Ya, eso no hay que ver, eso calcule cualquier cosa. Ahí está. AC es ABC, como AB es ABB. ¿Lo ven, verdad? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí. Déjenme sacar este. Ok. Eso es lo que dice el teorema de la bisectriz. Qué loco, ¿ah? Cuando yo trazo una bisectriz, voy a dar un puntito ahí. Siempre voy a dar un punto dentro del triángulo, ¿verdad? Y ese punto tiene la gracia que si yo calculo la razón AB de B, o sea, la división interior, me divide interiormente el segmento AB en ese punto, en la misma razón en que están los lados, AC, ABC. Las longitudes de esos lados, ese cociente, acuérdense la razón entre los segmentos, esa razón la puedo ver reflejada aquí abajo. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. La demostración, si yo tengo que mirar proporciones entre lados, mi camino es ir por paralela. Ese es lo que he aprendido en estas clases anteriores. Y de hecho la técnica la vimos en la clase pasada, la vamos a replicar ahora. Aquí está hecha lo mismo que acabamos de hacer en GeoGebra. Tengo un triángulo, ¿verdad? Un triángulo cualquiera, ABC. Después puedo ir a jugar ahí en el GeoGebra, cuán cualquiera puede ser ese triángulo. Trazo la bisectriz del ángulo ACB, toco en D y entonces lo que dice el teorema, que es cierto, es que AD es ABB como AC es ABC. Eso es mi por demostrar, ¿verdad? De acuerdo. Y entonces, como les digo, mi camino, lo aprendí en la clase pasada, es tratar de hacer paralelas para poder usar el teorema fundamental. Entonces, tracemos por B esa paralela ACD. ¿Se acuerdan que lo hicimos en la clase pasada? Mi triángulo ABC sigue estando ahí en amarillito, ¿verdad? Pero ahora cuando tracé esta paralela BE, fui a cortar el lado AC en ese punto. Ese punto E justamente lo elegí ahí para que fuera el punto de intersección entre el lado AC y el lado BE. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago eso? Porque entonces tengo el teorema fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir AD es ADB, como eso es lo que tengo que armar y ya lo tengo en el lado izquierdo de lo que tengo que demostrar, armo esa, tengo AD es AD o AD es ADB, tengo esas tres posibilidades, elijo AD es ADB, ya, AD es ADB, ¿cómo? AC es ACE. Como AC es ACE, perfecto, tal cual como lo vimos. Pucha, Kai, tan bien que me quedó, excepto por ese CE, ¿verdad? Yo quería que en vez de ese CE me diera un CD. ¿Qué pasará? ¿A dónde tendría que ir mi demostración ahora? Porque me devuelvo ahí. Mi por demostrar es AD es ABB como AC es ABC. Con esta paralela que tracé tengo AD es ADB como AC. Oh, y ahí se me cae. Es ACE, no ACB. ¿Qué les dice el instinto que deberíamos hacer? ¿O qué les dice lo que recuerdan de la clase pasada? ¿Qué deberíamos probar? Profe, pero entonces CD con C deberían ser congruentes. ¿Cierto? Debería ser un triángulo isósceles. Exacto. Yo para allá iría. Trataría por lo menos. Así de mirarlas al ojo, me tinca que esas son congruentes. Claro, no puedo yo decir por inspección visual esas son congruentes. Va a tener que probarlo ya. Pero para allá debería ir. ¿Cómo demuestra uno que un triángulo es isósceles? Es decir, que estos dos lados son congruentes. Podría tratar de ir por los ángulos, ¿cierto?
¿Les tinca tratar de ir por los ángulos? Sí, ya que hay A ver, paralelas. este ángulo de aquí, exacto, porque tengo paralela. Ese ángulo de ahí, ¿lo puedo encontrar congruente con alguno? Con ACD, Con ACD. ¿Por qué? porque son correspondientes entre paralelas. Perfecto. Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. ¿Qué más podría ser? Bueno, y como es bisectriz, igual es congruente con el que está DSB. Exactamente. Ahí ocupo mi hipótesis. ¿Se acuerdan? Uno aprende esta cosa. Si no estoy ocupando la hipótesis y estoy en pana, seguro que es porque me falta ahí ver de qué manera la ocupo. Eh, por hipótesis, CD era bisectriz, por lo tanto, esos dos ángulos también son congruentes por la definición de bisectriz. Y ahí tenemos el CBE por ser alternos internos entre paralelas. Perfecto. Es la Natalia la que habla, ¿cierto? Sí, y ahí tenemos listo. Aparte de la Natalia, ¿el resto lo ve tan claro como ella? Ahora sí. Qué bien. Perfecto. Entonces, todo ese camino que hicimos, nos fuimos de aquí a aquí por ser paralelas, de aquí a aquí por ser bisectriz, de aquí a aquí por ser paralela, pero fíjense que ahí porque los ángulos son correspondientes entre paralelas, de aquí a aquí porque los ángulos son alternos e internos entre paralelas. Ahí uno entiende haber gastado una clase completa, ¿se acuerdan? En identificar esas congruencias, porque ahora es como las tablas, las puedo usar así muy sueltamente, con una simple explicación. Bueno, finalmente eso era lo que me interesaba, que el ángulo CED y el ángulo CDE son congruentes. Y entonces ahora lo que me tincó que era, resulta que sí es. Profe, Esos dos lados son congruentes. disculpe, profe, que la interrumpa, pero Adelante. no podría haber llegado a lo mismo pensando en el ángulo ACD, DCB más BCE tienen que dar 180 por ser puntos colineales. Entonces tengo dos ángulos, el ACD y el DCB, que me dan dos medidas iguales. Y luego el BCE tiene la misma medida para el triángulo BCE, que ya teníamos una medida que era igual al otro verdecito. ¿Se entiende? No, espérate. De nuevo. Yo también lo pensé así. Que era por Espérate. suplementarios, profe. Primero, ¿quién está Sí. hablando primero? Disculpa. Joaquín. Joaquín. Ya, adelante, Joaquín. Mire, profe, teníamos entonces que el ángulo AED es congruente con el ángulo ACD. Perdón, ACD. Espérate, déjame borrar y voy a empezar de nuevo porque así voy a cambiar el color para que se note que estamos haciendo otra cosa. Ya, dime nomás. El ángulo AED, perdón, AEB, este de aquí, ¿ya? exacto, era congruente con el ángulo ACD, por lo mismo de las paralelas, de Por ser ser correspondiente. correspondientes entre paralelas, ¿ya? Exacto. Entonces luego Natalia dijo que por bisectriz ACD es congruente con DCB. Exacto. Y por la Y entonces, transitiva, exacto. Y entonces podríamos decir que BCE tiene que ser el suplemento de los angulitos de al lado, que me tiene que dar ujú, 180. ¿ya? Entonces ahí yo ya puedo determinar ese ángulo que me vale algo. Entonces, yo al observar el triángulo CBE tengo el angulito naranjo más algo me tiene que dar 180. Más el azul más algo me tiene que dar 180. Ya, ok. Sí, ahora te entendí. Perfecto. Eso Súper. era, profe. Lo que está, no sé si entendieron lo que está diciendo Joaquín. Esto por ser por formar un ángulo extendido, las medidas suman 180, pero las medidas de los ángulos interiores de un triángulo también suman 180, y entonces el 180 que lo tengo aquí lo tengo celeste, amarillo, amarillo, y el 180 que tengo aquí lo tengo celeste, amarillo, y por lo tanto la única posibilidad es que el que me falta sea también amarillo. Ese es el argumento de Joaquín. Muy bien. Siguiendo esa misma línea, podríamos haber dicho el ángulo ACB es un ángulo exterior del triángulo BCE, y sabemos que la medida de ese ángulo exterior es la suma de las medidas de los ángulos no adyacentes, por el mismo argumento.
y entonces haber llegado también a qué ser el amarillo. Estupendo. ¿Se fijan? Eso es lo que trato de transmitirle. Uno tiene un pensamiento independiente y que es importante sacar a la luz y no quedarse con las formas en que otra persona ha pensado. Súper bien, Joaquín. Muchas gracias por el aporte. Bueno, pero el asunto es que finalmente, por el camino que sea que elegimos, encontramos esos dos ángulos basales congruentes y por lo tanto CE es congruente con CB. Eso significa que miden lo mismo, o sea, escribir CE, déjenme salir aquí, en esta formulita, escribir BC o escribir CE sin la barrita, acuérdense que eso significa el número, la medida, es lo mismo. Son dos nombres para la misma cosa. Y sin saber leer ni escribir, resulta que tengo demostrado mi teorema. Tan raro que se veía. ¿Cómo iba yo a encontrar algo que tuviera que ver con esos dos lados del triángulo? Con la forma en que se dividía el segmento de abajo. Bueno, ya aprendimos. Si las cosas no están dadas en matemáticas, lo bueno es que uno puede siempre trazar paralelas o qué sé yo, lo que necesite. En geometría son las paralelas las que sirven. Y resolver el problema. Y también eso explica por qué hemos trabajado tanto el tema de las paralelas, los paralelogramos y sus propiedades para poder usarlas. Aquí no teníamos un paralelogramo, teníamos un trapecio. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, ahí está la demostración. Aquí escribí al revés la cosa, AC, ACE, como AD, ADB son igualdades, así que da lo mismo. Ahí está la identificación de la congruencia de los ángulos. Y entonces la gracia es que concluyo que ahí tengo un triángulo isósceles y por lo tanto puedo cambiar y llegar a lo que quería. Perfecto. Bueno, lo que tiene de interesante esto es que eso también es cierto para la bisectriz exterior de un triángulo. Cuando tomo un ángulo exterior y le dibujo la bisectriz, esa recta se llama la bisectriz exterior del triángulo. Por lo tanto, también tengo tres bisectrices exteriores en un triángulo. Aquí tengo tres ángulos interiores, tres vértices. Y lo simpático es que cada bisectriz exterior de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Interesante, ¿eh? Vamos a tratar de mirar en el mismo monito que tenemos aquí. A ver qué encontramos. Déjenme poner una recta aquí. Para que no estorbe, la voy a poner ahí. ¿Sí? Bueno, las Las bisectrices, como siempre es esa foto ahí, las bisectrices. Cuando quiero que me dé las dos bisectrices que tiene el ángulo, ahí está la otra bisectriz. Esa bisectriz, voy a tener que esticar mi triángulo para que podamos mirar nuestro dibujo. Sorry. No me hizo ni caso con lo que le dije que me... Ahí. Bueno. Esa bisectriz del ángulo exterior, mi ángulo exterior es este de aquí, ¿verdad? BCH, no sé. Corta el lado AB en un punto por acá. Y miren lo que ocurre. ¿Cómo se llama mi punto? Ahí. ¿Qué ocurre con AE, ABE? ¿Lo están viendo ahí? La misma razón que la de los lados AC, BC. Y también la misma razón, porque ya lo vimos en el teorema anterior, que la de la bisectriz interior.
¿Les dice algo ese punto E a ustedes? Lo que tenemos AE es a BE, esa razón es lo que llamamos la división exterior de un segmento. Y resulta que aquí está diciendo que se cumple también la misma proporción, la misma razón. ¿Me están siguiendo, cierto? Bueno, este, si no me equivoco, es el Sí, profe. teorema que va a demostrar la Rocío. ¿Estás por ahí, Rocío? Sí, profe, ¿me escucho? Sí, te escuchas muy Ya, bien. perfecto. Ahí está. Muy buenos días a todos, a todas. Espero que se estén encontrando muy bien. Mi nombre es Rocío Hernández y hoy les voy a mostrar el teorema de la bisectriz exterior. Ya, estoy un poquito nerviosa. Me imagino, no te preocupes. Ya. Ups. Voy a detener un poquito la cámara y voy a compartir la presentación. Ya, perfecto. Ay, la cosita de la imagen, o sea, de las fotos, acá como que complica un poco. Ahí sí. Sí, a mí me pasa lo mismo. Sí. Cuesta mucho manejar la pantalla y con las fotos. Súper fan. Ya. Vamos con la demostración del teorema 2. Este teorema 2 también es llamado teorema de la bisectriz exterior y dice así: cada bisectriz exterior de un triángulo divide el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. ¿Ya? Entonces, dado un triángulo ABC, como el que se está construyendo en la imagen, vamos a prolongar el segmento BC más allá de B y el segmento AC más allá de A. Todo esto como para más o menos tener la construcción y poder ir ya demostrando este teorema. A continuación, vamos a trazar una de las bisectrices exteriores del triángulo ABC. Esta bisectriz que vamos a trazar a continuación va a ser la bisectriz del ángulo exterior que es adyacente al ángulo ABC, o sea, a este ángulo de acá, ¿ya? Ahí se está trazando la bisectriz. Ya, primero que nada voy a pedir disculpas porque mis alfas quedaron muy chiquititos. Pero son esas cositas minúsculas que se ven ahí, esos son mis alfas que indican mis ángulos, ¿ya? Y se va a notar que el punto D va a ser el punto de intersección entre la bisectriz que acabamos de trazar y la prolongación del segmento AC. El teorema dice que la bisectriz exterior divide el lado opuesto, pero yo en realidad como que lo interpreté que divide su prolongación. Porque como una bisectriz exterior como que siempre pasa por fuera, estuve tratando de buscar, de dibujar hartos triángulos a ver si había otro donde como que intersectara el lado opuesto en sí, pero como que siempre es la prolongación. Ahora que ya se tiene todo construido y tomando en cuenta el teorema, lo volví a colocar para que tengamos un poco más de claridad de qué es lo que hay que demostrar. Cada bisectriz exterior de un triángulo divide el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados, ¿ya? Entonces, tenemos que demostrar que CB es a AB como DC es a DA. CB es a AB, los lados, como DC es a DA, ¿ya? La división del lado opuesto, en este caso de su prolongación. A modo de estrategia, acá es cuando ya empezamos a utilizar nuestra estrategia, nuestros conocimientos que ya tenemos para poder demostrar esto. Vamos a trazar la única paralela al segmento DB, o sea, la bisectriz, que pase por el punto A. Ahí se está trazando la paralela. Y el punto F va a ser el punto de intersección entre la paralela, que acabamos de trazar, y el segmento CB. Entonces, ahora que ya tenemos paralelas, podemos ir concluyendo algunas cosas. Por ejemplo, que el ángulo FAB también vale alfa. ¿Por qué? Porque FAB y ABD son ángulos alternos internos entre paralelas. Por otra parte, también podemos concluir que el ángulo AFB
también vale alfa. ¿Por qué? Porque es correspondiente con este ángulo de acá, que es DB, y algún puntito que está en esta prolongación. Entonces, estos ángulos son correspondientes entre paralelas. ¿Ya? Dado esto, vamos a decir, o podemos concluir, que el triángulo ABF es isósceles, pues tiene dos ángulos interiores basales congruentes. Y aparte, en el curso anterior, nosotros pudimos ver también que hay un teorema que nos dice que en el triángulo isósceles, los lados opuestos a los ángulos congruentes también son congruentes. Entonces podríamos decir que el segmento AB es congruente al segmento BF y por ende sus medidas son iguales. Y eso ese datito lo vamos a dejar ahí reservado para que lo podamos utilizar más adelante. Y ahora, ya para ir demostrando nuestro teorema, vamos a recordar el teorema fundamental de la proporcionalidad, que dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo que intersecta los otros dos lados, determina en los otros dos lados segmentos proporcionales a esos lados. Y el corolario 1, que nos dice que este teorema anterior también se cumple si la recta intersecta las prolongaciones de los lados. Y es más o menos lo que vamos a poder utilizar porque estamos trabajando con prolongación de un lado. ¿Ya? Entonces, por el teorema fundamental de la proporcionalidad, tendríamos que CF es AFB como AC es ADA. ¿Ya? Eso es lo que podemos concluir utilizando nuestro teorema. Pero acá vamos a empezar a utilizar un poquito más de truquitos y vamos a cambiar un poco la escritura. CF es lo mismo que CB menos BF. Es lo mismo que como el segmento grande, por así decir, con la diferencia. Y AC es lo mismo que DC menos DA. Ese pedacito de ahí es lo mismo que el todo menos el otro pedacito. Entonces, vamos a cambiar en nuestras proporciones CF y AC. ¿Ya? De modo que va a quedar de la siguiente manera. CB menos BF es ABF, como DC menos DA es ADA. ¿Ya? Y ahora, aplicando propiedades de las proporciones, vamos a sumar en ambas proporciones nuestro denominador en el numerador. Entonces, al lado izquierdo vamos a sumar un BF, que es nuestro denominador, y al lado derecho vamos a sumar nuestro DA, que es nuestro denominador. Entonces acá nos damos cuenta que menos BF más BF es 0, menos DA más DA es 0. Entonces nos va quedando CB es ABF como DC es ADA, muy parecido a lo que queremos demostrar, con la única diferencia de que acá tenemos un BF y acá tenemos una B. Pero como nosotros ya demostramos y teníamos como ese datito ahí oculto, guardadito, AB es lo mismo que BF, entonces simplemente nos quedaría reemplazar. Y de esta manera queda demostrado nuestro teorema. Entonces acá quise al final colocar como la animación completa de cómo se fue armando esta demostración. Tenemos nuestro triángulo, las prolongaciones, la bisectriz y los ángulos que me quedaron un poco chiquititos. Nuestra hipótesis, o a lo que nosotros queremos llegar. Trazamos la paralela, nos dimos cuenta que ese triángulo era isósceles, nos dimos cuenta que ese triángulo tenía dos medidas iguales, fuimos armando nuestro teorema fundamental de la proporcionalidad, que nosotros ya lo conocíamos, empezamos a utilizar truquitos de cómo podía escribirse eso, propiedades, y luego finalmente llegamos a lo que queríamos demostrar. Bueno, y así culmina la demostración de este teorema. Muchas gracias. Gracias, Rocío. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios para Rocío? Bueno, además de aplausos, muy merecidos. A mí me gustó, siento que quedó, es que el PPT está bonito, entonces como que llama la atención y en todos los gráficos usó harto color, entonces está como que uno queda pendiente. ¿Cómo estás? Yo Sí. lo encontré ordenado. Así que entendí todo. Qué Sí, igual bueno. me gusta.
Oye, yo lo encontré súper bueno y me encantó eso de la animación porque igual hacía que todos los pasos quedaran como más claritos, como en el paso 1, porque a veces muchas imágenes igual como que uno se va enredando, entonces acá ver como ya, primero puso esto y después va avanzando la animación, espectacular. Sí, a mí Enséñanos, también me por gustó favor. por lo mismo. Enséñanos, por Sí, favor, a hacer como que eso. iba quedando muy claro. Mm. Iba ella ahí diciendo las cosas y ahí se iban haciendo. Fue muy bueno. 10 de 10. Sí. Muy, muy buena realmente tu presentación, Rocío. Tienes además muchas condiciones de comunicación. Se entiende muy bien lo que habla y además tienes un tono muy, muy acogedor. Invita como a escucharte también. Así que realmente te felicito. Ejemplo para todos. Hemos visto algunas presentaciones en este curso muy buenas. Así es que tienen alta la vara los que siguen. Yo tengo sí un detalle que es importante y que he tratado de que me lo entiendan, pero no me hacen mucho caso. Diferenciar entre los ángulos y sus medidas, entre los segmentos y sus medidas. Lo que restamos son las diferencias en las medidas de los segmentos. Los segmentos mismos no se pueden restar. Y en los Claro. ángulos también. Escribiste por ahí ángulo FBA igual alfa, pero el alfa lo estás usando ahí como medida. Acuérdense que uno, el alfa lo puede usar ya sea como nombre o como medida, pero si lo usas como medida, entonces cuando los nombras de la otra forma, tienes que poner también medida. Eso para todo, porque acuérdense que nuestro foco es cómo vamos a ir a enseñar y uno siempre tiene que pensar en todas las formas que puede confundirse un estudiante. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado ahí en esos detalles, por eso he sido tan insistente. Pero salvo eso, no encontré nada más, está muy cuidada además la presentación en en toda la forma de mostrarlo. Así que felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Ahí se... Bien, continuemos entonces con nuestra clase. Entonces hemos visto, por un lado, que la bisectriz interior divide el lado opuesto en segmentos, hace una división interior del lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados, y después la bisectriz exterior, tiene razón Rocío, lo voy a corregir para, si hago de nuevo el curso, divide exteriormente el lado opuesto y entonces en la prolongación también en segmentos proporcionales. Bueno, así que tiene división interior y división exterior del segmento en la misma razón, porque es la razón que se forma ahí con las medidas de los otros dos lados. Y por lo tanto, el corolario, acuérdense que si divide interiormente y exteriormente en la misma razón, entonces estoy dividiendo armónicamente. Ese es mi corolario. Las bisectrices interior y exterior de un triángulo, que corresponden a un mismo vértice, dividen armónicamente el lado opuesto. Eso es lo que hemos concluido de la demostración, ¿verdad? Si tengo mi bisectriz interior CD y mi bisectriz exterior CE, en ambas se cumple, o sea, AD es ADB, como AE es ABE, como AC es ACB. Así que eso es exactamente lo que significa la división armónica. ¿Alguien me puede decir si sabe algo de ese ángulo DCE? Sería, bueno, no sé, pero creo que es recto. A ver, y si le quitamos el creo, ¿por qué es recto? Sé que lo vimos en la clase pasada, pero no recuerdo muy bien, profesora. Porque o sea, esos dos son bisectrices y las bisectrices forman ángulos rectos. O sea, son perpendiculares. Ya, ¿y por qué son perpendiculares? Bisectriz. Porque ¿Ya? Te escucho. Y después la otra igual es bisectriz allá. Era la Fernanda la que estaba hablando, ¿no? no, profe. La ¿No? Paola. Paola, ya, estoy mal con- ya, Paola. Ahí están, son bisectrices. ¿Y entonces por qué? Toman entre todo eso.
y ahí estamos como que son opuestos y opuestos. Entonces Todo tienen que eso ser, tiene, claro. Sí, sigue más, Natalia, pensé que habías terminado. que no sé cómo decirlo muy bien, pero ahí tenemos que amarillo, amarillo, azul, azul suman 180. Claro, Entonces, y como son, o sea, entonces, no sé, claro, pero pero eso uno entonces, lo quiere entender claro, así. al dividirlo en dos queda 90. Entonces, un amarillo y un azul deberían medir 90. Exactamente. Sí es eso. O sea, amarillo, amarillo, azul, azul, así lo puede entender uno. Después lo tiene que escribir, ¿verdad? El ángulo ACF es extendido y entonces las medidas de ACD más BCB más BCE más SF tienen que sumar 180, pero hay dos medidas de un tipo, las amarillas, y dos medidas del otro, las azules. Así es que si divido por 2 me queda que la medida de un amarillo más la medida de un azul es 90. Y aquí tengo justamente un amarillo y un azul. Así que sí, sabemos que ese ángulo es recto. Lo sabemos desde el curso anterior. Yo creo que se los di en una tarea esa demostración, pero ahora no estoy completamente segura, pero lo hemos usado más de una vez. Era el comentario porque es un punto crucial en la demostración que sigue, que es el corolario 2. ¿Qué dice el corolario? La circunferencia de Apolonio, ¿se acuerdan? La circunferencia de Apolonio se hacía después de dividir armónicamente un segmento. La circunferencia de Apolonio de un segmento AB dividido armónicamente en la razón R es el lugar geométrico de todos los puntos C tales que AC es BC, o sea, AC a BC están en la razón R. Algo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de la circunferencia de Apolonio? Sí. Sí. Ya. Pucha, disculpen. Está tratando de ir al GeoGebra para mirarla ahí, en nuestro monito. La razón, este segmento AB está dividido aquí Profe, por armónicamente. si acaso vemos la presentación todavía. Va, disculpen. Seguramente al compartir, fui a compartir solo la clase. Ahora sí se ve. Si aquí yo quiero dibujar la circunferencia de Apolonio, lo que tengo que ir a buscar es el punto medio, ¿verdad? Habíamos dicho que este D y E dividen armónicamente el segmento AB, así que ahí yo puedo hacer una... ¿Qué pasó? Ah, sí, ahí está. Puedo hacer una circunferencia de Apolonio. ¿Qué es lo que era la circunferencia de Apolonio? Buscaba ese punto medio, ¿verdad? Dibujaba ahí. Y miren dónde quedó en mi dibujo la circunferencia. El punto C quedó ahí. Bueno, ¿qué es lo que dice mi teorema? Voy a ir a mirarlo otra vez para tratar de entenderlo. La circunferencia Apolonio de un segmento AB, ya me acordé cuál era, que está dividido armónicamente en una razón dada, dice, es el lugar geométrico de todos los puntos tales que en el fondo forman un triángulo cuyos lados están en la misma razón en que está dividido el segmento abajo. Ay, ¿qué necesitaba para demostrar que algo era un lugar geométrico? Tengo que hacer un sí, solo sí, ¿verdad? Si estoy en la circunferencia de Apolonio, entonces el punto cumple esa razón. Si el punto cumple esa razón, entonces está en la circunferencia de Apolonio. ¿Se acuerdan? Eso fueron de las últimas cosas que vimos en el semestre pasado. Ya, entonces voy a tratar de dividirlo. Vamos para un lado primero. Si estoy en la circunferencia de Apolonio. Ah, pero ese es justamente el teorema de la clase pasada. Si un punto C está en la circunferencia de Apolonio, entonces la división AC-ABC está justamente en la misma razón. Esa demostración ya la hicimos y fue trazando esas paralelas, ¿se acuerdan? Tratando de darnos cuenta ahí qué era lo que ocurría. Aprendimos ahí todos los trucos que hasta ahora hemos estado usando. Ok, voy a ir para el otro lado entonces. ¿Qué pasa al revés? Si estoy con un punto que sé que cumple la razón R, ¿tendrá que estar en la circunferencia de Apolonio? Entonces, aquí vamos a hacer la demostración.
La otra la tenemos en la clase pasada, no es que no la hayamos hecho. Me voy a dar un triángulo ABC. Voy a tomar P y Q, los puntos en que se intersectan la bisectriz interior y exterior del ángulo ACB. Porque estuve ahí mirando qué pasaba con las bisectrices. Las voy a aprovechar de ocupar. Entonces, la razón AC, ABC la voy a llamar R para poder ocuparla. Yo sé que P y Q, que son los puntos de intersección de estas bisectrices, justamente me dividen armónicamente el segmento AB en esta misma razón R. Eso fue lo que estuvimos probando. ¿Cierto? Eso fue mi corolario 1. Esos P y Q lo que hacen es dividir armónicamente el segmento AB en esa razón R, que fue la que identifiqué como la razón entre los lados ahí, AC y CB. Ok. Así es que como tengo dividido armónicamente esto, claro que podría construir mi circunferencia de Apolonio, ahí buscando el punto medio de PQ. ¿Ah? Y me quedó eso. ¿Ya? ¿Y para qué me podrá servir toda esa cosa? Ah, bueno, ahí me acuerdo que mi ángulo PCQ, escribí PCB, pero es PCQ, obviamente, es recto. Ah, claro, porque las dos bisectrices, esas de esos dos ángulos, justamente lo que me forman es un ángulo recto. Eso era lo que me estaba tratando de acordar. Así es que mi triángulo PCQ es un triángulo rectángulo. Rectángulo en C, ¿verdad? Sí. Y en los triángulos rectángulos, ¿cómo encuentro la circunferencia circunscrita? Ah, eso, ¿se acuerdan? Lo estuvimos mirando en la clase pasada. La circunferencia circunscrita está en el punto de intersección de las simetrales, pero si yo busco el punto medio de acá y el punto medio de acá y trazo paralelas, que son las perpendiculares, justamente voy a dar ese punto M. Ese es el centro de la circunferencia circunscrita. Ahí está mi circuncentro. Así es que esta que está dibujada aquí es en realidad la circunferencia circunscrita del triángulo PCQ. Ah, pero por otro lado, en la circunferencia de Apolonio del trazo AB, dividido armónicamente en la razón R. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Así es que ese punto C pertenece efectivamente a la circunferencia de Apolonio, porque la circunferencia de Apolonio es la circunferencia circunscrita del triángulo PCQ. Y si es circunscrita del triángulo PCQ, obviamente C está en la circunferencia, ¿verdad? Eso significa una circunferencia circunscrita, que P, Q y C están en ella. Oh, pero es que resulta que, además de ser la circunferencia circunscrita, era mi circunferencia de Apolonio. Así que mi C estaba ahí desde el principio. ¿Está bien? Uno necesita darle un par de vueltas a estos conceptos, ya se empezaron a poner más complicados. Repasemos. El corolario dice que en la circunferencia de Apolonio viven todos los terceros vértices, digamos, del triángulo ABC, cuando mi AB está dividido. No me dan caso. El corolario dice que en la circunferencia de Apolonio viven todos los vértices C de un triángulo que hace que la razón de los lados sea una razón dada, R, fija. Entonces, necesito demostrar que si estoy en la circunferencia de Apolonio, los puntos que encuentre ahí van a estar en la razón esa dada. Ah, pero eso fue justamente lo que decía el teorema 1 de la clase pasada, por eso no lo demostramos de nuevo. Ahí tuvimos que trazar paralelas, tuvimos que hacer un buen trabajo ahí de teorema fundamental para llegar a la conclusión que efectivamente era así. Y que fue más o menos el mismo argumento que repetimos, si ustedes se fijan, la Rocío y yo hoy día en los teoremas de la bisectriz, el de la interior y la exterior.
ahí fui de la circunferencia de Apolonio a los vértices del triángulo. Y ahora tengo que ir al revés. Si ya estoy en un triángulo y ya conozco cuál es la razón ahí entre los lados, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y estoy ocupando mis dos teoremas que me dicen, yo tengo una forma de mirar la razón AC, ABC en el puro lado B. ¿Y cuál es esa? Trazando las bisectrices. Si yo trazo la bisectriz interior, esto me queda en la razón R. Si yo trazo la bisectriz exterior, eso me queda en la razón R. Entonces, eso fue lo que hice. Tenía mi triángulo y pesqué las bisectrices para poder ir a mirar aquí el segmento AB. Y pensando y mirando, me di cuenta que el ángulo PSQ, o me acordé que el ángulo PSQ era recto y por lo tanto lo que tengo aquí, PSQ, es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo me acordé que la circunferencia circunscrita se traza desde el punto medio a la hipotenusa. Ya, fui a trazar la circunferencia circunscrita ahí, al darme cuenta que eso era recto, desde ahí. Pero al trazar la circunferencia circunscrita, por supuesto que tomé a P, a Q y a C. Eso es la definición de circunferencia circunscrita. Y me di cuenta que lo que había dibujado era en realidad la circunferencia de Apolonio. Porque en la circunferencia de Apolonio tengo que tomar los puntos ahí del conjunto armónico, el punto medio y trazar la circunferencia. Justo lo que hice para la circunscrita. Y entonces me di cuenta que llegué a la misma circunferencia por dos caminos distintos. Esta es la circunferencia circunscrita del triángulo rectángulo PSQ y es la circunferencia de Apolonio del trazo AD dividido armónicamente por PQ. Por lo tanto, mi punto C, que vive en la circunferencia circunscrita, vive por lo tanto en la circunferencia de Apolonio. ¿Está bien? ¿Más o menos? Digan algo. O sea, profesora, lo que estamos, si nosotros corremos ese punto C hacia cualquier lugar, eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Vamos a correrlo. ¿Están viendo el GeoGebra? Sí. Bueno, aquí no tiene mucha gracia que lo mueva en realidad, ¿cierto? Lo que estoy diciendo, déjenme sacar uno nuevo. Dibujo un triángulo. Calculo la razón de los lados. ¿Dónde está mi razón? Ahí, 2.16. Está medio fome mi razón. Entonces, a ver, estoy tratando de pensar cómo decirlo. Quiero saber dónde están todos los triángulos tales que se forman desde mi segmento AB, pero que la razón entre los lados sigue siendo 2.16. Eso es lo que quiero construir. ¿Está bien? Sí. Ahí no. Y Sí. entonces, digo, ¿dónde voy a encontrar todos esos puntos? Nada menos que en mi circunferencia de Apolonio. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dibujar las bisectrices. ¿Por qué dibujo las bisectrices? Porque esas me dan garantizado dónde están los puntos de división armónica. Sí, eso lo entiendo. Mi segmento AB está dividido ahora interiormente y exteriormente en esa misma razón 2.16 que tengo. ¿Sí? Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema? Que si yo ahora construyo mi circunferencia de Apolonio, ay, no sé, estoy muy lejos ahí, no me quiero hacer caso. Punto medio.
construyo mi circunferencia de Apolonio, no solo voy a pasar por ese punto C, sino que, mira ahora, si yo muevo esto, pero se me mueve la... ya, la voy a dejar ahí fija. Si yo ahora busco un punto cualquiera, aquí, ay, no sé por qué no me quiere hacer caso esto. Ahí. Y formo otro triángulo. Formo ese triángulo. Fíjate que ese triángulo tiene como uno de sus lados AB también. No tiene nada que ver con el triángulo ABC. Pero ¿qué es lo que me dice lo que acabo de probar? ¿Qué me dice? Que la razón debería ser igual. Que AG es a BG como, ¿dónde la dejé? La perdí. Como AC es ABC. Ahí está. Ujú. Esa es la gracia. Y ese punto, ahora sí que lo puedo mover, parece. Ese punto lo voy a mover y fíjate que el 2.33 queda donde mismo. No Exacto. no es casualidad, no es que justo le achunté al punto en que estaba. Todos los puntos que viven aquí y nada más que esos puntos me van a cumplir esa propiedad, que es parte de lo que está en la tarea 3. Sí, se Lo que parece. tienen, Por eso me era la duda. lo que tienen que hacer en la tarea 3. Ahora, en realidad, yo me acuerdo que el semestre pasado habíamos acordado que uno solo podía usar las cosas hasta que había aparecido la clase. Esto uno lo puede demostrar sin los teoremas de la bisectriz, pero es más difícil, pero úsenlo nomás, porque en realidad lo que quiero es que hagan bien el análisis. ¿Sí? Esa es Profesora, la idea. entonces si nosotros también, como duda, si nosotros construimos las bisectrices de G, ¿quedarían los mismos puntos de armónicos? O así como podríamos decir, ¿quedarían D y N? Exactamente, exactamente, Ah, exactamente. Vamos a mirarlo. Voy a ponerlo ahí solamente por comodidad. Vamos a ver las bisectrices. ah, Mira qué bonito. Las muevo. Y ahí se quedan amarradas, porque la división armónica en AB ya está fija, pues ya no hay otra, es no hay verdad. otros puntos que me la den. Y si yo todavía tengo más dudas, si yo busco otro punto, un punto cualquiera por aquí, y dibujo otro triángulo, verde ahora. Profe, ¿no lo Ah, están seleccionando? sí, sí. Ahí, dibujo ese triángulo. De ese triángulo, ¿qué es lo que sé? Bueno, que la base es la misma AB. Lo único que puedo asegurar absolutamente así, con las manos al fuego, es que la razón AHHB 2.33 no es. AHB, ¿se fijan? 2.33, no tengo manera de encontrarlo y puedo jugar aquí a ver cómo lo hago para que me dé un número más grande, un número más grande. Si quiero que sea 2.33, tengo que ir ahí. ¿Te fijas? Me salgo un Sí. poquitito y ya no es. Claro, si ya lo demostré, ya lo tengo ahí totalmente demostrado, así tiene que ser. Pero Profesora, cuéntame, ¿y si uno hace un triángulo congruente, por ejemplo, ABC, pero que no esté justo en C, tampoco funciona? O sea, sé que no debería, o pero sea, pero tienes AD aquí, po. Entonces, ¿cuál es el triángulo congruente que puedes tener dejando ahí el AD tal cual?
siendo una simetría no podría ser un Sí, nomás, triángulo. ¿verdad? Sí, Pero eso, ¿dónde va a dar? El punto igual va a dar a la circunferencia de Apolonio. sí, pero o sea, que el H esté como en la recta paralela a B que pase por C. El H en la recta paralela a AB. Chuta, ahí no te... Que el H esté más a la izquierda, profe. ¡Ah! Aquí dices tú. Generando que C. Sí. Ya, Sí, espérate. así. Ya, sí, ya te entiendo. Sí, está buena la pregunta. Ahí, ese. Sí. Esos dos triángulos sí son congruentes. ¿Y cuánto me está dando la razón? Acá está. Me está dando 0,45. Y la Porque razón está que al dio... revés, ¿o no? Exacto, muy bien. Ah, Claro, ya. es otra razón, pues. Aquí estoy, lado más grande al lado más chico. Y aquí estaría calculando lado más chico al lado más grande. Ah, es otra. Con razón me da otra circunferencia de Apolonio. Tendría que hacer otra razón y me van a dar otras intersecciones de las bisectrices, ¿te fijas? Ah, ya, sí, profe, súper. Eso es lo maravilloso de tener ahí el GeoGebra, que uno puede todos esos experimentos ir a mirarlos. A ver, bueno, y puede ser así y puede ser de esta otra manera. Y tengo la forma, quiero una paralela, tengo una paralela. No tengo que estar haciendo toda la paramaya. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, todo bien. Hay un montón que se queda súper callado, pues entonces no sé yo cómo, bueno, si no fuera por los poquitos que están ahí siempre hablando, yo me sentiría muy frustrada. Bueno, así que efectivamente ahí tengo el lugar geométrico. Y lo que había traído ahí era un par de cositas bonitas que mirar. Uno es este, que es bastante típico este teorema igual, pero uno se desconcierta con lo que le preguntan y como que no sabe por dónde tomarlo. Pero ahora que conocemos el teorema de la bisectriz, a enseñarles un poco ahí que hay que tener fe y seguir sacando cuentitas nomás. Mira, demuestran que en todo triángulo el incentro divide cada bisectriz interior en segmentos proporcionales a la suma de las longitudes de los lados adyacentes a tal bisectriz y la longitud del lado opuesto. ¡Ah! Estas cosas así, estos trabalenguas de geometría que agotan, ¿verdad? Entonces, tratar de entender. Una bisectriz interior. El incentro lo divide en dos partes, sin duda. Y eso tiene que ser proporcional a, por un lado, la suma de las longitudes de los lados y el lado opuesto, como longitud, como medida. Entonces, yo me acuerdo que mi centro es el punto de intersección de las bisectrices, que yo sé que son concurrentes, sé que eso no puede, no tiene otro camino. Tal como dijo la Rocío, son las bisectrices interiores, por lo tanto ese punto está dentro del triángulo. Sé mucho sobre las bisectrices y su punto de intersección. Y entonces, lo que dice ese teoremita, que está como ejercicio, es que una bisectriz, por ejemplo, CD, está partida en dos por el I, de manera que la razón CI, A y D de estas medidas, ¿qué es lo que es? Por un lado, AC más CD como medida, y por otro lado, AB. Ya, ese es mi por demostrar. Y C es A y D, como AC más BC es AB. No parece tener ni una gracia esta cosa. Ya, ¿qué es lo que puedo hacer? Está en la clase del teorema de la bisectriz, así que seguramente lo que tengo que hacer es usar bisectrices, y aquí veo puras bisectrices interiores, así que lo más probable es que tenga que usar solo el teorema de la bisectriz interior. Por último, como digo yo siempre, puedo ir escribiendo las cosas que sí sé, a ver si alguna de ellas me sirve. ¿Qué cosas sé? Sé que AC es ABC como AD es ADB, por ejemplo. Ya, bueno, pero eso no sirve de mucho.
¿Qué otra cosa podría saber? ¿Cómo podría escribir este CI y este ID? Ah, pero es que tengo que salir de pensar únicamente en el triángulo ABC. Hay ahí montones de triángulos con los que puedo trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, el ABC. Y en el ABC tengo que de I es a IC, como AB es a AC, etc. Ahí me doy cuenta que es solo un tema de cómo juego con los distintos triángulos que hay. Aquí hay un esquema de una forma de mostrar. Ojalá que les pique el vistito y ustedes vean ahí y se van a dar cuenta que tienen distintas formas. Voy a identificar ahí, voy a partir por la mitad angular, llamémosla, ese triangulito. Me quedo medio botado. Y entonces, ¿qué tengo? AC es a BC, como AB es a BB. Eso fue mi teorema de la bisectriz interior. Ya, no es que me sirva de mucho porque no tengo el CI y el ID. Vamos a ver qué más podemos hacer. Si ahora miro este triángulo, me quedaron ahí abajo, ABC. En ABC tengo que IC es a ID como... Ah, no, estoy en el otro. IC es a ID como BC es a BD. En el triángulo verde, el teorema de la bisectriz interior. Esas son las dos hipótesis no las dos hipótesis, las dos conclusiones que saqué del teorema de la bisectriz interior ahí mirando mis triángulos. Y ahora voy a hacer lo que dijo la Rocío, los truquitos de las propiedades de las proporciones. Ya me puedo olvidar de mi dibujo porque solamente me voy a centrar en esas dos igualdades. Tomo la primera. Ya. Pero resulta que tengo una propiedad que me dice que puedo sumarle el denominador a los dos lados y mantengo la proporción. Pero resulta que cuando sumo el BD aquí, AD más BD es AB. En este otro lado no, porque son los lados del triángulo, ¿verdad? Ajá. Así es que tengo que AC más BC es a AB, como BC es a BD. Simplemente intercambié. Otra propiedad de las proporciones que me es útil. Pero resulta que BC a BD es exactamente lo que tenía ahí y C a ID. Qué fome. Sale al tiro. Y tan difícil que se veía. No tiene ninguna complicación una vez que logro armar y distinguir ahí cuáles son los triángulos. Como ejercicio, puede tomarle a uno harto tiempo, porque el darse cuenta y cómo los tienen que usar. Así que quería que lo conocieran. Y el otro que traje para que conocieran como ejercicio es este. Yo a cada triángulo, por lo que acabo de ver, esto de dónde viven los vértices de los triángulos, a cada triángulo yo le puedo asociar 3 circunferencias de Apolonio. ¿Cierto? Déjenme ir a mirar aquí en mi dibujito. Pucha, ya lo tengo muy contaminado mi dibujito. Voy a sacar el G ahí. Ah, el G. Jugué mucho rato con el G. Ahí. Esa circunferencia de Apolonio de ahí es la que encontré cuando hice la división armónica con las bisectrices en AB. Pero resulta que puedo ir a buscar mis bisectrices en cualquiera de los ángulos. Ahí, por ejemplo, y me quedan esas dos. Y claro, tengo que hacer mi prolongación de los lados, etc. Déjenme. Tengo que ponerla más o menos ahí. Punto medio, ¿cierto? Circunferencia. Y ahí tengo una segunda circunferencia de Apolonio. ¿Cómo conseguí esa circunferencia de Apolonio? Ah, porque ahora
era el trazo BC el que estaba dividido armónicamente, y entonces en la razón de los lados, por el tema de las bisectrices, y entonces el vértice A me quedó en esa circunferencia. El vértice C me había quedado en la otra. ¡Ay, me falta una! Voy a ir a tomar las bisectrices de nuevo. Me faltan las bisectrices aquí, ¿verdad? La recta ahí para poder intersectar. En el lado AC es el que me falta. Tomo los puntos de intersección. Ese es el otro, ¿cierto? Voy a buscar el Profe, punto medio. Esto no tiene mucha gracia cuando uno ve a otra persona hacerlo, pues la gracia es que ojalá lo hagan ustedes y vayan a ver que efectivamente también les resulta. Esas son las 3 circunferencias de Apolonio. ¿Están claras? Sí. ¿y se compran propiedades entre ellas? ¿O Claro, mira. Voy a mover aquí mi B, estoy moviendo y miren las circunferencias, se mueven por supuesto. ¿Qué tanto se mueven? ¿Qué ven como propiedad? que siempre la del medio queda como la intersección de las otras dos? La del medio. Ah, porque ahí sí hay, la del medio puede ir cambiando. Es un poquitito más fuerte la propiedad. No sé si la logran ver. No sé, profe, es que hay tanta información en el GeoGebra que es como difícil de ver todo. Voy a marcar en colores las 3 circunferencias. Que siempre se van a Tal vez intersectar. si se ocultan las rectas se puede ver más fácil. Bueno, dame un Puede segundo. ser el hecho de que tengan dos puntos de intersección entre las tres. No sé quién habló. No sé La cuál. Fran. La Francisca. ¿Qué estás diciendo, Francisca? Los puntos que como que se mantienen esos puntos de intersección entre las tres. Eso, Exactamente, esas 3 se están intersectando. Qué raro, ¿eh? ¿No encuentran ustedes? Ahí lo ven más clarito, ¿no? Ahí quedaron las puras circunferencias. Bueno, quedaron unos puntos ahí también tonteando. esos eran los puntos medios, ¿cierto? No sé. No sé qué. Sí, los puntos medios tienen que haber sido, pero es que como ya borré casi todo. Ahí, bueno, esa circunferencia no se veía, pero ahí se ve más. Cuesta que se vean las 3 en el dibujo. Pero a pesar de lo que las muevo, lo que me está quedando con todo mi dibujo es que ahí esas 3 circunferencias tienen 2 puntos en común. Eso es muy raro para 3 circunferencias. Esa es bueno, no tenemos todavía la posibilidad de demostrarlo, pero es bonito haberlo visto por lo menos alguna vez, ¿verdad? Profe, Profe. pero ella. ¿Profe qué? Dale, no. No, dale tú. Voy a tratar Paola. de formular mejor la pregunta. Paola Ah, primero. ya. La circunferencia rosada con la morada va a haber un momento en que las dos van a ser iguales, ¿cierto? O sea, ¿A qué te refieres con iguales? aquí van a tener, no sé, el mismo diámetro. Sí, yo puedo jugar ahí, mira, por ejemplo, ahí parece Equilátero, podrían ser las tres iguales. congruente. O sea, ¿Listo? eso. Claro. Bueno, esa es la invitación, que vayan y lo jueguen ustedes y busquen ahí y encuentren cosas. No tenemos todavía conocimiento de circunferencia, no, pero por lo menos haberlas tocado ahí y haberlas mirado. Claro, aquí me queda una al medio, pero ¿qué pasa si muevo una? Ahí una se me desaparece y me quedan 2 chiquititas y una inmensa, y el triángulo se veía tan decente. ¿Qué pasa si el triángulo es equilátero? ¿Qué pasa si es isósceles? Etcétera. Se me pueden juntar. Pues, me podría quedar con una pura circunferencia. Uno se tiene que hacer las preguntas más locas del mundo e ir a mirarlas ahí en el dibujo. Esa es un poco la invitación
para ustedes, digamos. Ahí dejé un dibujo de un triángulo y su circunferencia con las bisectrices. ¿Sí? ¿Encontraron bonita Sí, estos problemas o no? Ya, qué bueno. Gracias, Byron. está muy interesante. Realmente el tema me gustó mucho. A Sobre mí me todo eso gusta de las mucho tres, eso. ¿Qué iba a decir, Byron? sobre todo el tema estaba pensando en eso último, profesora, de los tres circunferencias de Apolonio. No sé, siento que hay algo quizás con el centro de la circunferencia. Ya, la invitación entonces es a ir a mirarlo ahí. Ya sabes dónde están los centros de esas tres circunferencias. ¿Qué formarán esos tres centros? No sé, pues uno se puede empezar a preguntar y a jugar mucho. Esa es, insisto, la invitación a que ojalá esto vaya un poquitito más allá de lo que hay que responder en una tarea, ya que no hay pruebas. Y para allá también va el tema de los enunciados de los problemas de Olimpiada, que ustedes puedan poner su cosecha. Parece que la Paola iba a decir algo, o la Natalia. ¿Les Fran confunden parece la que voz? era ¿No? No, Fran fui Díaz. yo que me emocioné. Es que me encanta mucho como la combinación de las tres en los dos puntos de intersección. Como que haya un círculo en medio y que se crucen las dos. Me encanta esa imagen. Ah, qué bueno. Sí, estaba ahí mirando. También hay gente que se ha dedicado a hacer obras de arte. Estaba mirando, ahí tengo un calendario con cosas curiosas matemáticas, con dibujos de funciones complejas, por ejemplo, seno de x por y, o seno hiperbólico por coseno, cosas así, el tipo de dibujo que se forma. Súper interesante con las curvas de nivel. Así también aquí uno podría jugar, voy a hacer circunferencias de Apolonio, no sé, pues, en un cometa. ¿Qué pasará? Cosas así. Les pueden dar ideas también para su actividad lúdica. Bueno, vamos a terminar la clase de hoy día con el sorteo. Acuérdense que empezamos con la tarea 3. ¿Quién las pone? La Fernanda. Parece que vi a la Fernanda por ahí. Fernanda, ¿estás ahí? Bueno, se enterará. La clase 7, el tema que aparece hoy día de la clase 7. José Tomás Jara. ¿Estás por ahí, José? Sí, profe. Ya. Entonces, hoy día en la tarde va a tener la clase 7 y ahí va a decir qué es lo que tienes que preparar como exposición. Puedes llamar a la Rocío, a la Carla y pedirles asesoría técnica. Si necesitas ayuda, por supuesto, siempre me puedes escribir. Todo. Vale. Y la clase del próximo jueves, que es la clase 8, el Sebastián Leville. ¿Estará el Sebastián por ahí? Bueno, se enterará. Acuérdense que es tarea de cada uno enterarse cuando le toque exponer, ¿cierto? Bien. Si no hay preguntas, ni comentarios, ni nada por el estilo, terminamos con esto. Profesora, ¿se puede quedar un ratito? Por Siempre me favor. quedo por si alguien necesita preguntar algo. ¿Estamos? Bueno, profesora, muchas Vamos. gracias. Detener la Chao, grabación. profe. Estén muy bien.